Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy concretamente vamos a hablar sobre el sector de la construcción y sus distintas áreas para ver cómo ha sido afectado por la última crisis y ver un poco cuáles son las perspectivas o evolución que podría tener a futuro, porque mucha gente está últimamente interesada en el tema de bienes raíces, compra-venta de viviendas, alquileres, etcétera, y por otro lado también gente interesada en invertir o no en empresas constructoras. Por lo tanto, vamos a abordar un poco este sector, que creo que es bastante interesante en la situación actual que tenemos, y vamos a ver pues cuál es la evolución o qué perspectivas tiene, cuáles son las expectativas para así poder tomar nuestras decisiones correctamente. Para empezar tenemos que remontarnos un poco a la crisis del 2008 porque tuvo un impacto muy importante en este sector y a día de hoy siguen viéndose pues algunos efectos colaterales de esa crisis. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el 2007, al menos en el caso concreto de España, este sector tenía un peso de en torno a un 12% del PIB y un 12% del empleo, pero que sin embargo en el 2019, a pesar de que veíamos esa recuperación del sector, simplemente contábamos con un peso de en torno a un 6% del valor añadido bruto y un 6,5% del empleo. Por lo tanto, se ve la mejora del sector de la construcción a raíz de los años posteriores a la crisis, pero que aún así seguía con un peso y un valor del empleo muchísimo menor a lo que teníamos antes de esa crisis del 2008. A pesar de esta, digamos que disminución de la importancia, ¿no?, o de este peso total en el conjunto que suponía este sector antes y después de esa crisis, sigue siendo un sector estratégico fundamental, especialmente caracterizado por el efecto multiplicador que tiene debido a la alta demanda de consumos intermedios que afectan a otros muchos sectores. Vamos a analizar un poco este sector en base a las distintas áreas en las que se divide la clasificación de actividades económicas, en base al CENAE, que primero tiene la clasificación de edificación, que puede ser residencial o no residencial, por otro lado tendríamos la obra civil y finalmente las construcciones especializadas. Vamos a comenzar hablando del subsector de la obra civil y aquí podríamos encontrar, pues, por ejemplo, la construcción de infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones, obras hidráulicas, etc. Este área o este subsector tiene un peso de en torno a un 15% de la producción total del sector de la construcción y es un sector que se empezó a recuperar fundamentalmente a partir de 2015 y 2016 con un crecimiento pues modesto pero continuado. Se trata de un sector muy dependiente de las políticas públicas de fomento a la construcción de infraestructuras, lógicamente, pero por otro lado también supone para España un sector fundamental que le da gran notoriedad al país, porque por ejemplo en el último informe de competitividad global que elabora el Foro Económico Mundial, pues estableció que España se encontraba entre los 10 mejores países del mundo que se encuentran en ese ranking con una mejor dotación en infraestructuras. Durante la crisis del 2008 se estableció el Plan E, que intentaba mantener el gasto público para infraestructuras durante 2008 y 2009 para contrarrestar la disminución de la actividad económica, pero una vez que terminó este plan pues se observó esa disminución importante de la inversión en infraestructuras. De esta forma, el informe que ha establecido hace poco el BBVA determinó cómo se había producido una disminución de en torno a un 60% en infraestructuras de obra civil entre 2007 y 2019. Además, dentro de esta obra civil también es muy importante la sostenibilidad de los servicios de transporte, que se veía amenazada de aquí al 2030 porque, como indica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pues muestra cómo, si la situación continúa como hasta ahora, vamos a tener un porcentaje de activos con más de 10 años que va a superar el 80% y que más de la mitad de estos activos va a tener más de 20 años, indicando también que los activos que tienen más de 20 años pierden en torno a un 60% de su capacidad de generar servicio. Que en parte esto también explica las últimas noticias que hay en España sobre que se van a implantar más peajes en las autovías, autopistas y quizá pues con el paso del tiempo a carreteras nacionales. Pero bueno, esto está más relacionado con el sector del transporte, que si os interesa pues ya haré un vídeo comentando la capacidad de infraestructuras tan buena que tiene España y también pues el nivel de infrautilización que tiene. Para hacer frente a la crisis del 2008, pues vino por ejemplo de parte de la Unión Europea el Plan Juncker, que ayudó bastante a los Estados miembros para impulsar de nuevo esta inversión en infraestructuras. La crisis del 2020, sin embargo, ha frenado bastante toda la evolución que había habido en este sector tras las ayudas de la Unión Europea y también pues bueno, lo que ha implantado las medidas propias de cada Estado miembro. Esta crisis del 2020 ha afectado notablemente al sector de la construcción y también al sector del comercio y de la distribución comercial. Por tanto, volvemos a ver cómo el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados de nuevo en una crisis económica, aunque con una situación y unos factores un poco distintos y unas repercusiones diferentes a la crisis del 2008. Según el último informe de Euroconstruct, se observa cómo, para el caso de España, la obra civil tiene capacidad de soportar mejor el impacto de la crisis, al menos en comparación, por ejemplo, al subsector de la edificación, ya que ha tenido pues unas restricciones un poco más llevaderas.
Sin embargo, también deja la puerta abierta a que esta situación se pueda invertir, en el sentido de que quizá a futuro pues, sea más necesario destinar el gasto público a medidas pues, más con un objetivo más social o, por ejemplo, de fomento de empleo, etcétera, en lugar de al fomento de las obras públicas. Sin embargo, la producción que no ha sido ejecutada en el 2020 pues probablemente impulse y sea utilizada para el 2021, y también por otro lado hay que tener en cuenta las próximas elecciones municipales de 2023 que probablemente hagan o sirvan como preludio a un impulso nuevo para este subsector en el 2022. Pero también podemos destacar las ayudas que provienen de la Unión Europea, como puede ser, por ejemplo, el programa InvestEU 2021-2027, que está dentro del marco financiero plurianual 2021-2027 y que se basa un poco en el éxito de ese plan Juncker, que también pretende fomentar o dar un impulso a las inversiones y que cuenta con una capacidad de en torno a 26.200 millones de euros, de los cuales la mayor parte, que creo que son en torno cerca de 10.000 millones, en torno a unos 9.900 millones más o menos, van a ser destinados concretamente a infraestructuras sostenibles. Por otro lado, podríamos pasar al siguiente subsector, que es el de la edificación y que cuenta con un peso de en torno a un 52% de la producción del sector de la construcción, por lo tanto es uno de los más importantes, es el que mayor peso tiene y también el que mayor empleo genera, por lo tanto resulta fundamental. Y además también tuvo un importante crecimiento a partir del 2015 tras la crisis del 2008. Este subsector de edificación se divide en lo que es la promoción inmobiliaria, que consta en obtener pues, las distintas licencias para poder construir, y después en la edificación no residencial y en la edificación residencial, que es en las que nos vamos a centrar. Comenzando por la edificación no residencial, es aquella que comprende la construcción de edificios que no se van a dedicar a viviendas, sino que estamos hablando de hoteles, centros comerciales, oficinas, etc. En este caso observaríamos una variable muy procíclica, es decir, va muy a la par del ciclo económico, lo que implica que si a la economía le va bien, a este área le va bien, y si a la economía le va mal, pues este área se verá muy afectada. El último informe de Euroconstruct determina que obviamente la edificación no residencial va a tener también una importante caída a partir de la crisis de 2020, pero que no va a ser tan acentuada como la que va a recibir la edificación residencial, debido en parte a esta inercia que genera el hecho de que la edificación no residencial cuenta con proyectos de mayor envergadura. Además, antes de la crisis sanitaria, esta edificación no residencial se encontraba en una fase del ciclo inmobiliario no tan avanzada, por lo tanto observábamos que no había una sobredimensión en este subsector y que por lo tanto pues la cartera de proyectos no estaba saturada. Por lo tanto, las expectativas indican que este área se irá recuperando poco a poco, aunque de forma desigual, ya que por ejemplo las oficinas probablemente se recuperen mucho antes que otros nichos de este sector. Y por otro lado encontramos la edificación residencial, que comprende pues toda la construcción de edificios que se van a dedicar a viviendas, y es algo que está influido por múltiples factores, como es por ejemplo el PIB, las facilidades de crédito o el mercado de trabajo. La formación de la burbuja antes de la crisis del 2008 fue algo fundamental que impactó notablemente en la edificación residencial, ya que por ejemplo entre 1998 y 2007 en España el precio de la vivienda nueva se multiplicó por 2,5. A esta formación de la burbuja contribuyeron tanto factores de demanda como factores de oferta, destacando entre los factores de demanda más importantes el aumento de la renta bruta disponible, así como la disminución de los tipos de interés y el crédito barato. Pero también tuvieron gran importancia las altas expectativas de revalorización, con el mítico dicho de que los precios de las casas nunca bajan, y también por otro lado, en el caso particular de España, pues el sesgo cultural que hay en el país por la preferencia por la propiedad en lugar de por el alquiler. Y en cuanto a factores de oferta, pues destaca el aumento de los costes de la construcción en base, por ejemplo, al aumento de los precios de los materiales, y también por otro lado la reducida oferta de alquiler que había. Así, tras la formación de la burbuja, finalmente estalló en base también un poco a la caída de Lehman Brothers, pero sobre todo a la titulización de las hipotecas subprime. Y tras varios años de caídas en los precios del sector residencial, finalmente estos comenzaron a crecer poco a poco a partir de 2015, aunque es una recuperación frenada por la crisis del 2020. Por lo tanto, según el último informe de Euroconstruct, se establece que el sector residencial va a tener un shock más importante en base a la crisis del 2020, porque era un área que también estaba más avanzado en el ciclo inmobiliario. Aún así, no se descarta un rebote productivo en 2021 y 2022 que incentive la recuperación de este área, y que además también por otro lado se ha visto impulsado sobremanera debido a las características concretas de esta crisis. Y es que en base a los confinamientos, las restricciones de movilidad y el teletrabajo que ha venido para quedarse, hay muchas personas que actualmente han cambiado un poco sus ideas y optan más por comprar una casa que por alquilar. Es por eso también que se observa actualmente una disminución muy importante de los precios de los alquileres, sobre todo en las principales ciudades como son Madrid o Barcelona, lo cual es bastante interesante, ya que pues, los precios de los alquileres venían aumentando constantemente en los últimos años. Y esto es algo muy importante porque contrasta con la crisis de 2008, que es
a partir de la cual comenzaron a aumentar notablemente los precios de los alquileres, y es justo lo contrario a lo que sucede actualmente. Además, respecto a este subsector, también es interesante tener en cuenta algunos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo en cuanto al segundo trimestre de 2020, ya que indican como, por ejemplo, el precio de la vivienda libre, que iba aumentando en los años anteriores, pues justo en ese segundo trimestre de 2020 disminuyó un 1,7% interanual. También es interesante tener en cuenta la relación de precios entre la vivienda libre usada y la vivienda de protección oficial o VPO, ya que, por ejemplo, mientras los precios de la primera retomaron valores de 2012, la segunda se mantuvo con unos precios prácticamente inalterados. Y por otro lado, la crisis sanitaria también afectó en otros ámbitos, como es por ejemplo en cuanto a las tasaciones, que disminuyeron en ese segundo trimestre de 2020 un 41%, así como los visados para realizar obras nuevas, que disminuyeron un 40%. Finalmente encontraríamos el subsector de la construcción especializada, que supone un 33% de la producción total del sector de la construcción y que comprende distintas actividades, como es por ejemplo la demolición, la pintura o las reformas de distintos edificios. Este sector comenzó a recuperarse de la crisis del 2008, sobre todo a partir de 2015, que fue cuando comenzaron a aumentar notablemente los visados para reformas de viviendas y edificios, en parte también debido a la obsolescencia, ya que en el caso particular de España se calcula que en torno a un 60% de las viviendas tienen más de 50 años, por lo tanto pues aumenta esa necesidad de hacer reformas. Respecto a su evolución, un informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de inicios de este año 2021 muestra cómo este subsector de la construcción especializada ha sido el único que ha experimentado ganancias, ya que por ejemplo todavía la obra civil y la edificación estaban saldándose en negativo a nivel interanual. El sector de la construcción también hacía frente a cierta incertidumbre en relación al Brexit, pero sin embargo el acuerdo de cooperación y comercio, que se ha alcanzado el 24 de diciembre de 2020, asegura unas relaciones estables entre ambas partes, es decir, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Por lo tanto, el sector de la construcción también se verá protegido, digamos, de un aumento de costes en base a aumentos de cuotas o aranceles, etcétera, que podrían empeorar la situación. Asimismo, esto es algo también fundamental, ya que, por ejemplo, para España, Reino Unido supone el tercer país destino de las exportaciones de material para la construcción. Y en cuanto al sector residencial, destaca un informe del Ministerio de Industria que muestra cómo de las compras totales de vivienda realizadas en el segundo trimestre de 2020, un 11% fueron realizadas por extranjeros, y de esos extranjeros un 12,5% fueron británicos. Por lo tanto, los británicos siguen siendo los extranjeros que más viviendas compran en España. Por lo tanto, como hemos visto, el sector de la construcción es un sector, digamos, un poco más frágil en comparación a otros cuando hay inestabilidades económicas, y hemos visto que esta crisis del 2020 también le afecta notablemente. Sin embargo, también observaremos ese rebote productivo y ese impulso que puede mejorar a este sector en sus distintos subsectores a futuro. De todas formas, se aprecia esa diferencia del impacto que ha recibido el sector de la construcción en la crisis del 2008 y en la crisis del 2020, siendo la del 2020 pues digamos que quizá más favorable, en el sentido de que puede haber expectativas de evolución futura mejores, ya que no ha sido una crisis causada en base a las circunstancias particulares del sector inmobiliario, y por otro lado también porque la crisis sanitaria, los confinamientos y el teletrabajo han fomentado la compra de viviendas y probablemente sea una tendencia que quizás se mantenga a largo plazo. De todas formas, el sector de la construcción sigue haciendo frente a nuevos retos, y concretamente tres que son fundamentales de aquí a unos años, al menos para el caso concreto de España. Uno de los principales retos es el desarrollo del mercado de alquiler, ya que, como hemos comentado, en la crisis del 2008, a raíz de entonces se produjo un aumento muy drástico de los precios de los alquileres, resultando inaccesibles para muchas personas. Y por otro lado, también cabe destacar la información o los últimos datos que han proporcionado tanto el Eurostat como Idealista, que reflejan cómo el mercado inmobiliario español en el 2020 se dividía entre un 75% propiedad y un 25% alquiler, siendo además una cifra inferior a la media de la Unión Europea, que está en torno a un 30% de alquiler. Otro aspecto fundamental a mejorar, o un reto para el sector de la construcción o del ámbito inmobiliario, es facilitar el acceso a compras de viviendas, especialmente para los más jóvenes, ya que los datos muestran como, por ejemplo, para personas entre 30 y 44 años, en el caso del 2007, había un 25% de esas personas que tenían alquileres, frente a un 40% de esas personas que tienen alquileres en el 2019. Ya que no pueden acceder a la compra de viviendas. Pero es que si reducimos ese rango de edad a los menores de 30 años,
encontramos que en el 2007 había un 40% de esos jóvenes que tenían alquileres, frente a un 70% en 2019 de jóvenes que tienen alquileres porque no pueden acceder a la compra de viviendas. Y otro aspecto importante es la brecha del alquiler social, ya que el parque de viviendas públicas destinadas al alquiler con el que cuenta España solo cubre en torno a 1,6% de los hogares, frente a una media europea de más de un 9%. Por lo tanto, estos son tres aspectos o realidades del mercado inmobiliario español en los que las políticas económicas o la política de vivienda intenta centrar sus esfuerzos. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil para tomar cualquier decisión acertada en relación a este sector de la construcción o de ámbito inmobiliario, y si os ha gustado el vídeo, por favor no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este, y nos vemos en el siguiente vídeo.